en el último episodio hicimos un paso teórico de las ondas gravitacionales, ¿no? Como de dónde vienen, cuál es el contexto histórico, todo esto. Y quedamos en, bueno, creo que ya entendemos de dónde vienen y cuál es toda esa historia, pero no hablamos de más o menos el presente, de cómo ha sido su detección. Y aquí es donde Juan Diego nos va a meter la cucharada. Entonces, si quiere, hagamos un resumen de un minuto. Ondas gravitacionales en un minuto. Espere el cronómetro. Y hágale. Hace unos 100 años, más exactamente 103 años, Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad general, que es una teoría que nos ayuda a entender la geometría del espacio y su relación con el contenido de energía que tiene el espacio. Es la derivación pues, que hizo Einstein reconciliando los principios de la gravitación de Newton y la electrodinámica, pues la física de los campos magnéticos y los campos eléctricos en movimiento que viene del siglo XIX. Y eso, el bebé de eso es la relatividad general. Y por eso cada vez que vean una noticia de ondas gravitacionales van a decir Einstein tenía razón, como si alguna vez no se hubiera equivocado. Entonces esa es la teoría detrás de las ondas gravitacionales. En 2015, para ser exactos, el 14 de septiembre de 2015 se detectó por primera vez una onda, una perturbación en el espacio-tiempo que fue predicha por la teoría de gravitación de gravedad general de Einstein, y mucho antes había sido sospechada pues, por Poincaré, por Henri Poincaré, un físico francés, hermano de un expresidente francés. Ese dato suelto, no sé por qué me acordé, pero sí, Poincaré era el presidente, uno de los presidentes franceses. Seguro ayuda mucho tener gente poderosa de amigo para investigar, ¿no? Pues, ya que estamos hablando de política francesa, Laplace, que en matemáticas es tremendamente importante, y cualquier economista, matemático, ingeniero, físico, o incluso hasta los químicos tienen que aprender sobre Laplace. Laplace pues trabajaba pues para el directorio después de la Revolución Francesa, y también trabajaba con Napoleón, y pues está esa historia apócrifa, ¿no? que Laplace le presentó su tratado sobre la naturaleza a Napoleón, y Napoleón le preguntó por qué no mencionaba en todo el tratado sobre la naturaleza, no mencionaba a Dios. Y Laplace le respondió pues que no necesitaba de esa hipótesis para su teoría. ¡Bam! ¡Pum! Bueno, pero volvemos a Poincaré. 100 años más tarde, después de Laplace, el que está ahí al frente del cañón es Poincaré, predice las ondas gravitacionales que 100 años después se midieron. O sea, esto es un paréntesis entre el comienzo del siglo XX y comienzo del siglo 21 en el que estamos viviendo. Casi que me cuesta decir que vivimos en el siglo 21, me siento viejito. Ay, Juan Diego, todos sabemos que usted tiene 115 años, está fresco, no se preocupe. Casi no se me nota. Oiga, pero antes de todo, yo quisiera saber, ¿usted dónde estaba en 2015 cuando salió esa noticia? ¿Cómo lo imagina usted? Yo estaba en el trabajo. Pues había un antecedente curioso, y es que... ¿En Alemania o...? En Francia. No. Yo estaba en Francia. Había un antecedente curioso, Esteban, y es que no era la primera vez que se anunciaba la detección de ondas gravitacionales mientras yo estaba trabajando. Yo trabajaba en un satélite de la Agencia Espacial Europea que se llama Planck, cuando un experimento en el Polo Sur anunció que había detectado ondas gravitacionales del universo temprano, que era exactamente lo que Planck había estado diseñado para medir y nosotros no habíamos encontrado. Y entonces eso armó un alboroto muy grande. Estamos hablando del 2014, 2015, comienzos del 2014. Y resultó que era la forma en que se miden esas ondas gravitacionales del universo temprano, que es decir, las que suceden casi que después del Big Bang, que por cierto el Big Bang también está de cumpleaños. Esas que se pensaba que se iban a medir a través de la radiación de fondo de microondas, pues resultaron ser una señal galáctica.
me confundí porque estaba pensando efectivamente en dónde estaba en el momento que se anunció eso y estaba en la oficina y los jefes estaban bravísimos porque nosotros no lo habíamos visto esa señal y después se comprendió que esa señal no estaba ahí. Entonces ya había un antecedente de alguien que había anunciado la detección de ondas gravitacionales y pero fue un falso positivo. Exactamente. Wow, qué macabro es eso. ¿Por qué nos hace eso Colombia, no? Esos términos que son estadísticos, realmente es un término estadístico, falso positivo, y tiene esa connotación tan macabra. Sí, qué horror. Ya suena bastante. Y solo en español, ¿no? Uno lo dice en inglés y no suena tan... Es cierto. Pero sí, total. Pero bueno, entonces, para hacerle la historia corta, Esteban, esas ondas gravitacionales que se detectaron en 2015 se detectaron con un instrumento que había estado prometiendo medir ondas gravitacionales durante años, durante décadas. La gente había estado mirando a LIGO, ese experimento de ondas gravitacionales, como uno de esos experimentos que nunca da resultados. Y tenemos varios de esos. Hay un experimento, por ejemplo, para ver variaciones temporales de la constante de gravitación universal. Y se ha puesto en satélites y el experimento de Cavendish, de las bolas de Cavendish, de las que habla Fernando Vallejo tan mal en su libro, flojísimo, malísimo. Que, Juan Diego está saliendo tirándola a todo el mundo, cabrón. Sí, hoy vamos con todo. Fernando Vallejo. Bueno, aunque sé que tiene muchos admiradores por ahí, pero en el libro se nota que no entendió el experimento de las bolas de Cavendish, que es un experimento que sirve para medir la constante de gravitación universal. Entonces hay muchos experimentos en la física que miden cosas que realmente no cambian o simplemente la detección es muy baja. Entonces, por ejemplo, esos experimentos para las variaciones de las constantes universales son experimentos que se tienen que hacer, pero que normalmente no dan resultados. LIGO se había convertido en un experimento así. LIGO es un interferómetro, es un aparato que mide la interferencia de la luz, 2 haces de luz que se lanzan por túneles que tienen kilómetros de longitud y después se hacen interferir, es decir, se sobrelapan las señales de esos 2 láseres para ver si hay alteraciones en el espacio-tiempo. Para que se hagan como una idea más mental, son como túneles larguísimos perpendiculares, como uno va para arriba, uno va para la izquierda, por ejemplo, para que se imaginen, haciendo un ángulo recto. Y van hasta el extremo, no sé cuánto sea de largo cada tubo, pero es larguísimo y el láser va hasta el fondo y rebota, ¿cierto? Exactamente. Entonces, comencemos por eso. Bueno, creo que les estamos echando un poco de chisme, entonces vamos ya a entrar en materia. Para medir ondas gravitacionales, el experimento, pues que era lo último en Guaracha y es lo último en Guaracha aún, se llama LIGO. LIGO son las siglas en inglés del interferómetro láser de ondas gravitacionales. Entonces, vamos a partir eso en pedacitos bien pequeños. Por favor. Interferómetro láser. Eso significa que se toman 2 haces de luz y se hacen interferir. La interferencia es una propiedad de las ondas electromagnéticas que a lo mejor nosotros nos familiarizamos, por ejemplo, cuando suena un celular y usted está escuchando radio y se comienza a escuchar el sonido del celular en el radio, que es como... O a lo mejor cuando a alguien le entra una llamada y hay alguien con un micrófono y como que se sobrelapa la señal, a eso es a lo que conocemos como interferencia. En últimas, lo que está sucediendo es que 2 ondas se sobreponen una a la otra. Como los picos, o sea, las ondas tienen su cresta y su valle y cuando las 2 ondas, los picos se alinean, pues se incrementa, ¿no? Exactamente. Entonces, usted puede hacer el experimento en la casa. Entonces, experimento casero. Cuando esté lavando la loza, escuchando shots de ciencia, usted puede lanzar un tenedor y eso le va a generar una onda. Y va a ver que si lanza 2 tenedores o lanza 2 piedras a un lago o pone 2 pies en un charco, se van a generar 2 frentes de onda que van a generar un patrón como cruzado, que son esos valles y esos picos que usted está describiendo. Y de hecho, así funciona la cancelación de ruido de los audífonos de hoy en día. El noise cancelling, el active noise cancelling, es súper interesante. Esos audífonos están grabando el ruido para afuera y están mandándole a su oído como la onda opuesta
para apagar el ruido de afuera. A mí me parece re loco eso. Es como wow. Que es la razón por la cual es cansón, ¿no? Porque tiene que cancelar, o sea, está generando una señal que está cancelando todo el tiempo, ¿no? Es impresionante, pero entonces es el mismo principio. Esta vez, usted lo puede cancelar completamente o usted puede generar un patrón de ondas que es lo que ve LIGO. Ese patrón de ondas, pues cambia si cambia la distancia entre las fuentes de luz. Entonces el interferómetro lo que hace es reflejar en un espejo ese patrón láser. Es un rayo láser que no es cualquier rayo láser, es un rayo láser que está preparado con unos modos que preservan información de la fase de la luz. Cuando se reflejan y se interfieren de nuevo, cualquier alteración, cualquier movimiento, pues cambia el patrón de ondas. Y es el mismo experimento que se utilizó a comienzos del siglo XX para determinar que no existe el éter. Es decir, que por fuera de la Tierra y en el espacio y entre los objetos no existe una sustancia respecto a la cual nosotros tuviéramos una velocidad preferencial. Entonces... Einstein hablaba al principio de cuando Einstein empezó a trabajar, era como la idea predominante, ¿no? Que había éter y que... Exactamente, porque no se podían imaginar que la luz pudiera desplazarse en el vacío, porque para que la luz tuviera una velocidad finita, el vacío tenía que tener unas propiedades muy particulares, ¿no? La permitividad al vacío, la permeabilidad al vacío, son los números de donde vienen la velocidad de la luz y son propiedades de los objetos. Pero si la luz se desplaza en el vacío, ¿por qué la velocidad de la luz tendría que conocer respecto a esas constantes, ¿no? Entonces se ideó ese éter, que es como una sustancia que está permeándolo todo. Y la idea es que si el éter existía y la Tierra se está moviendo y el sistema solar se está moviendo, tiene que haber una dirección privilegiada en el espacio. Estamos moviéndonos con respecto al éter a una velocidad. Entonces las ondas que se mueven en esa dirección en la cual vamos con respecto al éter tienen que tener una velocidad diferente a las que van perpendicular al éter. Entonces es como si... es como cuando un barco está moviéndose contra la corriente. Entonces, en ese caso... Iría más lento que si va con la corriente. Entonces, esa sería la diferencia del éter. Ok, para imaginar, a mí me gusta hacer el ejercicio como, bueno, disparamos el láser. Entonces, primero lo que pasa, y Juan Diego me corrige si me equivoco, hay un espejo que separa ese haz de luz en la izquierda y para adelante. Voy a coger dos direcciones aleatorias, solo para que haya una imagen visual. Entonces, el láser llega a un primer como separador que la divide en dos, para la izquierda y derecho. Es como un espejo falso, ¿no? Es como un espejo vidrio que sí, refleja una parte y deja pasar otra parte, ¿cierto? Exacto. Y entonces, la que sigue derecho va por estos túneles que estamos hablando, por este tubo larguísimo. Y el que va para la izquierda, igual. Entonces, eso se ve como una L desde arriba. Exacto. Haga de cuenta como un cruce de calles. Entonces, imagínese un cruce, se me acaba de venir a la cabeza el cruce de la Jiménez con Séptima, pero pues yo sé que no solamente nos escuchan en Bogotá y pues qué pena, los rolos tenemos siempre nuestras referencias a Rolandia, pero pues pueden imaginar solamente el cruce de dos calles. Entonces imagínense que por una calle va un haz de luz que sale de una lámpara. Estoy, por supuesto, haciendo una caricatura de eso. Una fuente de luz. Uh-huh. Esa fuente de luz, en medio del cruce hay un espejo, y es un espejo que divide ese haz en dos pedazos. Uno que pasa derecho, o sea que sigue por la misma dirección de la vía por la que iba, y otro que va por la vía perpendicular, o sea que hace la esquina. Uh-huh. Exacto. Esos dos haces después se reflejan y se devuelven. Van hasta el fondo de la calle. Exacto. Van hasta el fondo de la calle y se devuelven, y al devolverse se encuentran. Entonces, si la onda fuera realmente la misma y fueran picos y valles, pues en últimas la onda es la misma, se van a coincidir los picos con los valles, a menos que usted cambie la distancia a la cual se reflejan. Entonces, si la calle
viene siendo más larga en un lado que del otro, usted debería verlo y puede calcularlo con la diferencia en el patrón de interferencia que se ve de esos dos haces de luz. El experimento más famoso de eso, que lo acabamos de mencionar, pues es el experimento de Michelson y Morley. Yo no iba a mencionar a Michelson y Morley, Esteban, pero pues usted me tentó hablando del éter y hablando de la dirección privilegiada en el espacio. Entonces, LIGO, en últimas, es un experimento que usa la misma idea de interferometría. Tiene dos haces, esta vez son mucho más largos, que en últimas lo que hacen es ver si hay una dirección privilegiada en el espacio. En este caso, el experimento de Michelson y Morley estaba encima de una piscina de mercurio, entonces lo podían rotar, porque usted cuando quería ver la dirección privilegiada con respecto al éter, pues lo que hacía era se rotaba en todas las direcciones del espacio. En este caso, pues no necesita rotarlo. Los brazos del LIGO están fijos. Y en las dos estaciones que tienen, en Hanford y en Livingston, las dos estaciones están fijas porque en últimas, cuando se mueva el espacio-tiempo, cuando hay una perturbación del espacio-tiempo, además estamos hablando de una perturbación que no se puede medir con ningún otro instrumento. Estamos hablando de una perturbación de una milésima, de una milésima, de una milésima, son 6 veces, de una milésima, de una milésima de centímetro. Entonces esto es una perturbación tan pequeña que para notarse usted tiene que tener unas líneas de base pues larguísimas y por eso sus brazos son tan largos. Juan Diego, y entonces, ¿entre más largo el brazo, más sensible o qué tiene que ver ahí como la longitud de los brazos? Entonces hay un compromiso ahí porque esos son brazos de 4 kilómetros. Entonces imagínense los experimentos de LIGO como si fueran pues una L en que cada bracito tiene 4 kilómetros de largo. Y entonces lo que se hace es, mientras más largo sea esa línea de desplazamiento, pues hay un compromiso, ¿no? Entre la longitud de esa línea de base y la precisión que usted tiene. Entonces, cuando usted tiene 4 kilómetros de largo, puede detectar perturbaciones de una cierta longitud de onda, es decir, un cierto tipo de ondas gravitacionales. Es como cuando usted tiene antenas de radio. Usted sabe que las antenas de radio, el tamaño de la antena de radio depende de la longitud de onda de la onda que usted quiere capturar. Entonces, por ejemplo, esas antenas que se ven a veces colgadas de esas torres que parecen tambores, esos tambores lo que hacen es proteger adentro la onda, pero usted por el tamaño de ese tambor que está protegiendo la antena puede saber más o menos el tipo de antena que es. La mayoría de esas antenas son de telefonía celular, por eso tienen tamaños de algunos decenas de centímetro y están relacionadas entonces con el tipo de longitud de onda. Los sensores de una cámara, pues que en últimas están detectando luz visible, pues cada sensor tiene una longitud de onda que es un tamaño que está relacionado a la longitud de onda de la luz que quiere observar. Lo mismo con los detectores de rayos X, pues tienen que ser mucho más pequeños porque tienen una longitud de onda mucho más pequeña que la luz visible. Y así, entonces, en últimas, la longitud de los brazos lo que le hace es determinar la sensitividad a un cierto tipo de ondas gravitacionales. Ok. Y ya que hablamos de ondas gravitacionales, ¿cómo qué tamaño tienen la longitud de onda de una onda gravitacional? Pues en este momento, pues la longitud de onda de las ondas gravitacionales tienen, pues es la que podemos medir, ¿no? La longitud de ondas gravitacionales que se midieron y precisamente por eso se saben que fueron producidas por el choque de estrellas de neutrones es de 10 a la menos 15 shots de ciencia. Escríbanos a shots de ciencia porque la conversión que no estoy pudiendo hacer y pues que me gusta que quede al aire, estoy convirtiendo de nanohertz y de microhertz a longitud de onda. O sea, estoy dividiendo por una velocidad de la luz porque esas son las frecuencias de las ondas gravitacionales. Para pasar de frecuencia a longitud de onda, pues hay que dividir por la velocidad de la luz. Y en este momento, estimados oyentes, son las 7 de la noche en Roma y tengo que sacar un papel para hacerla porque no la puedo hacer así en el aire. Yo digo que no es excusa.
La verdad, todos sabemos que un astrofísico que se respete puede hacer estos cálculos a cualquier hora. No importa, no mentira. El número que me aprendí pues es el de la longitud de onda, pero estamos hablando... Aquí dice 10 a la menos 18 metros. Ah, pero ve que se lo había dicho antes, por eso le dije 6 veces 3 milímetros. Sí, Lo tenía desde bien, antes. está Lo sabía. Aquí estoy viendo que las longitudes de onda que el lago puede percibirse entre 43 kilómetros y 10.000 kilómetros. ¡Wow! Sí, pues es el inverso. Es el inverso de... O sea, la onda más chiquita que puede detectar. Las frecuencias más chiquitas. Sí, la frecuencia más chiquita que puede detectar pues es de kilómetros. ¡Wow! 43 kilómetros. Y eso ni siquiera lo hace solo. O sea, cuando detecta ondas gravitacionales de longitud de onda de 43 kilómetros, pues no lo está haciendo con una sola estación. Porque la sola estación pues le da los 4 kilómetros de resolución, sino tienes que combinar estaciones para poder hacer eso. Entonces, mientras más largo sea el ancho de banda, la distancia entre las estaciones, pues mayor resolución tiene usted para resolver el pulso de la onda, es decir, ondas mucho más largas. Y yo creo que aquí lo más loco es que a pesar de tener brazos de 4 kilómetros, el distanciamiento, o sea, la distorsión que está detectando es absurdamente bajita, ¿no? Como el cambio en el espacio-tiempo es, pues, lo que habíamos dicho, 10 a la menos 18 metros. Eso es pucha. ¿Cuál es el tamaño de un protón? ¿No es como por ese orden? Yeah. Es más fácil. El protón es 10 a la menos el núcleo atómico es 10 a la menos 15. O sea, es 3 órdenes de magnitud más chiquita que un protón. O sea, este LIGO está detectando unas variaciones en el espacio-tiempo que son más pequeñas que el tamaño del núcleo de un átomo. Entonces, imagínese de la siguiente manera, Esteban. Y es la forma en la que yo me acuerdo de eso. Una gota de agua tiene unas 1.000 millones de átomos. ¿Listo? Entonces, una gota de agua, divídela en 1.000 millones y ese es el tamaño del átomo. En el átomo, el tamaño del núcleo es como una mosca dentro de una catedral. Es como el 0.01%, ¿no? Del volumen. Exactamente. Esa es la analogía que utilizaba Ernest Rutherford. El núcleo del átomo es como una mosca en una catedral. Ese es el tamaño del núcleo respecto al átomo. Y estamos en 10 a la menos 15. O sea, imagínense, pasamos de una gota de agua, 1.000 millones de átomos ahí, y de esos 1.000 millones de átomos, cada átomo, imagínenselo como una catedral, y en la catedral hay una mosca, ese es el núcleo atómico. No sé, y esa mosca... estoy pensando en una catedral de un pesebre, pues que no sería tan grande, ¿no? Entonces, no, mentira. Una catedral de verdad. O si no, tendríamos que también hacer la mosca más pequeña. Pero entonces ahora tienen la mosca. Imagínense uno de los pelos en la cara de una de esas moscas en esa catedral. Esas son las escalas de las que estamos hablando. Ese tipo de perturbaciones a esos niveles tan pequeños. Y yo creo que eso también responde a preguntas que he visto por ahí, gente diciendo como, bueno, pero si una onda gravitacional está cambiando como las distancias, el espacio, ¿por qué no lo siento? Y bueno, aquí está la explicación, porque es tan absurdamente pequeño que pues tiene que tener un láser que se divida en 2 brazos de 4 kilómetros para percibir eso. Claro, y pues es una cuestión de resolución. Mientras usted pueda, pues cuando yo hablo de resolución o sensitividad, estoy hablando de la capacidad de medir señales, ¿no? Como cuando usted, por ejemplo, es desafortunado que no tengamos el internet y todo parezca tan pequeño. No desafortunadamente porque el internet exista, sino porque los físicos nos quedamos sin metáforas. Pero, por ejemplo, en los radios de los de antes, de los viejitos, pues usted podría sintonizar emisoras y ya. Pero, por ejemplo, cuando tenía un radio de banda ancha, podía sintonizar estaciones que estaban mucho más lejos de nosotros. Podía escuchar estaciones de música en Cuba o en Estados Unidos desde Bogotá, que era lo que yo hacía cuando era chiquito. Yo lo primero que pienso cuando me hablan de radio es Olímpica.
o sea, la razón por la cual usted no puede escuchar Olímpica en Alemania, pues sin tener internet, es porque Olímpica Estéreo, por más que esté emitiendo, pues a todo cañón, pues la onda se atenúa con la distancia al cuadrado. Cada vez que usted avanza 2 metros, pues se reduce a una cuarta parte. 4 metros, una 16ª parte. 8 metros, una 64ª parte, y así se va atenuando la intensidad de la onda. Entonces necesita un receptor más y más potente o un receptor más y más sensible para ver ondas pues, que están más y más lejos. Entonces, por un lado es tener la antena precisa, esa es LIGO. Okay. Por el otro lado es tener una antena que sea sensible, y todos esos equipos pues que en última Barry Barish, que es uno de los ganadores del premio Nobel, que ayudó a desarrollar. Este tipo es uno de los experimentadores más salvajes que puede existir. Es un tipo que está a la orden para resolver problemas. O sea, ese es su esquema de Barry Barish, que es un como tipo... mi plomero. Realmente increíble. Entonces, pero pues es más por el desafío tecnológico, ¿no? Estamos hablando de si... Como su plomero, pues imagínese arreglar una casa. Estamos hablando aquí de un experimento que nadie sabe si va a funcionar, que va a medir algo que nadie sabe si se va a medir. Qué loco. Entonces, es realmente estar en la frontera pues, del conocimiento humano. Total. Oye, cuando empezó LIGO, ya que estamos hablando de un experimento que la gente le estaba perdiendo fe, ¿cuántos años estuvo como, digámoslo, alimentando la decepción? LIGO prendió luz cuando yo me gradué del pregrado de la universidad. Cuando yo me gradué de física, en el 2002, ahí fue que LIGO sacó hizo la primera observación. Wow. Ya llevaba varios años de planes y no era el único, pues porque hay otros sistemas que se intentaron. Yo me acuerdo de uno de tambores, que es espectacular, que es un experimento que tiene círculos concéntricos también para medir ondas gravitacionales, y resultó que no era tan preciso. Entonces estamos hablando de 2002 a 2010 fue la primera tanda de LIGO, no salieron detecciones. Después 8 años dándole y wow, eso es mucha perseverancia. Wow. Y pues parte de la idea era pues que no era sensible. Entonces las inversiones que se hacían en LIGO eran para hacerlo más sensible, para detectar pues perturbaciones aún más pequeñas, pero sin la certeza de saber que iban a estar esas detecciones ahí. Entonces, esto es un ejercicio de fe, es un ejercicio de muchos científicos que le metieron muchos años, y algunos de ellos pues no alcanzaron a ver el resultado de esas exploraciones. En últimas... Wow, impresionante. Sí, en últimas es como una apuesta hacia el futuro, porque usted no sabe si usted va a ser el que lo va a medir. Entonces, cuando LIGO comenzó, pues era muy posible que no se midieran pues esas ondas gravitacionales. Nadie tenía la certeza de poder hacerlo, pero teníamos buenas indicaciones, en particular detecciones indirectas que vienen del tiempo, medir el tiempo de los pulsares. Eso también dio un premio Nobel en los 70s. Se midió el patrón de pulso de esas estrellas que están girando rápidamente como si fueran, y producen señales como si fueran faros. Son señales que vienen periódicamente, y a través de las variaciones periódicas de esas señales de radio, nosotros sabíamos que habían ondas gravitacionales indirectamente. Entonces, no estábamos completamente en la oscuridad, pero, o sea, es como esas cosas, ¿no? Había buenos indicios. Había buenos indicios. Y en retrospectiva es fácil ver la historia, ¿no? Porque, o sea, los que comienzan a estudiar física en este momento ya saben que existen ondas gravitacionales, se va a enseñar en sus cursos, van a ponerle más atención. Pero a lo mejor es por lo que ya estamos viejos, Esteban, pero me gusta pensar en esa era en que esto no era una certeza, ¿no? Eso nadie sabía que esto iba a funcionar. No, porque además, pues, ¿cuál es la siguiente LIGO equivalente? Como cuál sería el siguiente experimento que nadie le tiene fe y que en 10 años va a cambiar los libros de física. Hay varios. Pero no me responda ahora, era una pregunta retórica. Lo que quiero saber, lo que quiero saber ahora, Juan Diego, es ¿cómo fue para usted escuchar esa noticia? ¡Pum! 2015. Bueno, ¡Pam! porque sale la noticia.
me le fui por entre las ramas, ¿no? Bueno, estamos hablando, esto es septiembre de 2015. Yo estaba en el laboratorio de la Comisaría de Energía Atómica en Francia. Yo trabajaba allá en la división de astronomía. Cuando siempre hay rumores, por más que haya pues el secreto en esos lanzamientos de prensa, pues uno se sospecha. Hay rumores, y entonces llaman a una conferencia de prensa en MIT, ¿no? Entonces, bueno, ya por ahí van los tiros, ¿no? Ya existía el presidente de esas ondas gravitacionales que no se midieron en la radiación de fondo de microondas. Sin embargo, si venía algo del LIGO, pues podía ser interesante. Yo pensé que iba a ser un límite inferior, pero comenzó a crecer el rumor, pues muchísimo. Y entonces yo en ese momento estaba trabajando lo mismo que estoy trabajando ahora en formación de estrellas y pues estaba trabajando con simulaciones numéricas. En ese lugar estaban haciendo simulaciones por computador de la formación de estrellas y yo era el analista de eso. Y me acuerdo que estábamos en una reunión y llegó la hora, alguien lo tenía en el calendario y dejamos la reunión. Estando en el mismo sitio de la reunión pusimos la conferencia de prensa. Wow. Y la reacción inmediata fue, yo no pensé que esto lo iban a medir en mi tiempo de vida. Yo no sabía. Y lo primero que hice fue contactar a uno de mis compañeros de doctorado, pues que comenzó 2 años después, que trabajó en la predicción pues de la amplitud de esa señal de ondas gravitacionales, porque aparte de las pistas que se tenían de la detección esa del pulsar, pues en últimas eran modelos numéricos, modelos que se hacen por computador intentando predecir. Son modelos que se les alimentan las leyes de la física y generan como un espacio de fase, me refiero como a unos límites superiores e inferiores de la señal que se espera. Y entonces yo me acuerdo que le escribí a Nick y le dije, le debo una cerveza, porque yo le dije, no se van a medir ondas gravitacionales en muchas décadas. Y pues él eventualmente no siguió en astrofísica, está trabajando como analista de imágenes satelitales, pero aceptó la cerveza. No nos hemos visto desde entonces, pero fue la primera persona a la que pensé llamar. Ay, qué bueno. Y pues fue una absoluta maravilla. Yo estaba escribiendo la columna para El Tiempo y me acuerdo que me fui escribiéndola en el metro. Llegué a una cafetería porque me iban a llamar de Caracol Radio y yo pensaba, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Esto es como si se hubiera descubierto la electricidad, como si se hubiera descubierto la luz. Esto no sirve, yo no les puedo decir, esto sirve para X. Es como si, no sé, cuando el hombre descubrió el fuego, es como no había pensado todavía en las aplicaciones, claro, solo la maravilla de esta cosa. Sí, es como si le preguntaran al Neandertal, bueno, ¿y para qué va a usar el fuego? No, yo voy a hacer la metalurgia y eventualmente voy a comenzar a hacer aleaciones y vamos a descubrir semiconductores y computadores. No, ni idea. O sea, es un hallazgo tan fundamental que realmente la imaginación es el límite. Qué nota. No, me encanta porque creo que es la mejor forma de imaginarse esta detección es con eso que nos acaba de contar, con su experiencia de cómo fue. Qué chévere, gracias. Pues inmediatamente, Esteban, le cuento lo que siguió y es esto de ondas gravitacionales, que es un tema realmente exótico, pues porque requiere matemáticas avanzadas y pues hasta ahora estamos entendiendo lo que está sucediendo, está íntimamente relacionado a lo que yo hago. Y mi jefe en esa época, Patrick Nebel, pues tuvo el cabezazo inmediatamente. Dijo, ahora hay que comenzar a buscar de dónde carajo salen esas estrellas que están produciendo esto. Porque si ven más de uno en los próximos meses, estoy seguro que algo está mal con nuestros modelos de formación de estrellas. Y eso es el presente, Esteban. Entonces, ¿cuál es el presente y cuál es la pieza que nos está encajando? Y se han medido decenas de eventos de ondas gravitacionales, eventos que se producen cuando se estrellan 2 agujeros negros, cuando se estrellan una estrella de neutrones y un agujero negro, y esos son objetos que
se forman cuando se mueren las estrellas muy masivas, cuando se mueren estrellas que tienen más de 8 masas, 8 veces la masa del Sol. Esas estrellas se mueren, pues consumen su combustible termonuclear y entonces no hay nada que empuje la materia contra la gravedad tan berraca que está afuera. Entonces todo se colapsa. Es como cuando se sale el aire de un globo, pues todo comienza a colapsar. En este caso, pues por diferentes mecanismos físicos se producen explosiones espectaculares, pero se producen esos objetos compactos, lo que se llama objetos compactos, esas estrellas que están hechas solo de neutrones, que una cucharadita pesa tanto como pesa el planeta Tierra, o un agujero negro que realmente pues es mucho más denso. Oye, Juan Diego, ¿y se puede saber de dónde están esos cuerpos que se están fusionando? O sea, esta onda gravitacional, ¿daba algún indicio como de dirección? Como que uno puede... Sí, a través de la triangulación de estaciones de observación. Entonces, imagíneselo, hay 2 estaciones en Estados Unidos y esas le dan como una banda en el cielo en la cual usted puede más o menos ver el área en donde puede existir. Si tiene más estaciones, pues puede reducir el tamaño, como sucede en triangulación de imágenes, pues triangulación de señales, perdón. Pues mientras más antenas tiene usted, pues más puede reducir la zona en la que está buscando en el cielo. Acuérdese, es como una batalla naval, ¿no? Cuando usted le dicen, para usted decirle, no sé, portaaviones en F1, pues usted tiene que saber que hay F1 y que hay una línea y una columna, una fila y una columna. En este caso estamos solamente con una fila porque solamente teníamos 2 estaciones. A medida que se han integrado más estaciones al sistema LIGO en otros lugares del mundo, pues se puede tener regulación mejor. Y hemos tenido eventos como el que yo registré en 2017 para El Espectador, porque teníamos varios colombianos involucrados y fue el primer seguimiento de luz visible y infrarroja de un evento de ondas gravitacionales. Entonces, apenas se detectó el evento de ondas gravitacionales, al tiempo con las estaciones de LIGO y la estación de Gran Sasso aquí en Italia, pues había un objetivo de oportunidad para los telescopios del Observatorio Espacial Europeo. Y ahí había uno de los operarios, un colombiano, Santiago González, astrofísico, pues él hizo el seguimiento de esas observaciones. No siendo parte de uno de los miembros del equipo, pero estaba de servicio en ese momento y pues ahí es, prenda el telescopio, hijo de madre, y esto hay que apuntarlo a ese lugar del cielo y al mismo tiempo esa red de telescopios que se tienen, que están observando el cielo periódicamente, redescubrieron el objeto de dónde viene esto. Entonces, sí se puede saber de dónde vienen, sí existen contrapartes electromagnéticas en distintas frecuencias. Cuando hablo de contrapartes electromagnéticas, es una forma de sonar inteligente cuando digo hay algo que produce luz. Al mismo tiempo que se ve pues esa explosión de ondas gravitacionales, esa señal de ondas gravitacionales, porque son eventos terriblemente energéticos, Esteban. Es como si se concentrara casi que toda la energía de todas las estrellas en nuestra galaxia en un instante y se dispersara por el universo. Oye, Juan Diego, ¿y cualquier 2 cuerpos que estén moviéndose producirían ondas gravitacionales, así sean muy tenues? Todo está produciendo ondas gravitacionales, pero son muy tenues, porque todos tenemos masa, o sea, todos tenemos, hacemos parte del espacio-tiempo y cualquier perturbación al espacio-tiempo, precisamente por el movimiento de esas masas, pues produce una onda gravitacional. Pues la ventaja es que pues a nadie le interesan las ondas gravitacionales que no sé, que haga un Transmilenio o que haga una ballena azul, porque a pesar de ser objetos muy pesados, pues realmente es extremadamente tenue la señal que pueden producir. Por eso estamos hablando de estos objetos que tienen decenas de masas del Sol. Si quieren pensar en un objeto prototípico, unas 20 masas del Sol, girando alrededor de otro objeto de 20 masas del Sol y colisionan, produciendo esa señal después de hacer esa danza como si se estuvieran yendo por un sifón alrededor del centro de masa. Qué loco, porque más son cuerpos súper masivos, pero el efecto que causan en el espacio-tiempo pues es lo que hablábamos del orden de el núcleo de un átomo. Por eso es tan fundamental y es curioso porque siendo señales tan pequeñas
pues en últimas, si las señales fueran grandes, pues ya las habríamos medido, ¿no? Es un principio básico de la física, ¿no? Entonces son señales realmente pequeñas a pesar de ser fenómenos tan extremadamente potentes. No, muy loco. Entonces, pues ya para cerrar, Esteban, pues vivimos en un mundo donde se detectaron ondas gravitacionales. Ya hablamos como en taxonomía, apenas se descubre una especie, se comienzan a aparecer las otras, pero rapidísimo. Sí, porque ya sabemos cómo mirar. Entonces tenemos ondas gravitacionales ahora. Oiga, y los detectores son en Estados Unidos, o sea, LIGO está en Estados Unidos. ¿Hay más? ¿O? No. Virgo está aquí en Pisa. Está cerquita a Pisa, aquí en Italia. Ahí está Virgo. Está Kamioka, el detector de Kamioka, que tiene un acrónimo bonito, pero ya no me acuerdo. El detector de Kamioka está en Japón, entonces tiene una estación en Japón. O sea, hay en 3 lugares del mundo. Hay 3 lugares del mundo, hay otros que se están desarrollando. Y es lo último en Guaracha, es un sistema para detectarlas desde el espacio. O sea, aparte de la idea de detección de ondas gravitacionales, es un proyecto que se llama LISA. Y es un proyecto para hacer, de nuevo, interferometría, o sea, para tener varias estaciones, como esta estación en Japón, como estas estaciones en Estados Unidos, como esta estación en Italia, pero en el espacio. Y en el espacio, pues no hay límite. Usted puede casi que hacer desplazar un satélite respecto a otro, lanzar un pulso de luz y efectivamente hacer el mismo ejercicio, el mismo montaje, pero en el espacio. Wow, eso sería genial. Y después, brevemente mencionemos esto, lo de la onda gravitacional de fondo, ¿no? Como, entonces se hizo un pequeño como shot de noticia cuando pasó eso, pero sería chévere volverlo a mencionar así brevemente. Porque también fue otra técnica, ¿no? Que me parece loquísima. Pues a medida que se ha aumentado la sensibilidad a las ondas gravitacionales, no solamente se descubren eventos que pertenecen a objetos menos masivos, ¿no? O sea, no solamente son agujeros negros, no solamente son estrellas de neutrones y agujeros negros o 2 agujeros negros, sino se comenzó a detectar que hay todo un fondo de ondas gravitacionales que se están acumulando, y entonces lo que estamos haciendo es, a medida que aumentamos esa señal, es como cuando se intenta tomar una foto por la noche. Cuando se comienza a tomar una foto por la noche y comienza a ver que hay un ruido, ahí está viendo usted los efectos cuánticos de la cámara de su celular. Wow. Lo mismo sucede en este caso, pues cuando estamos empujando a una señal tan baja, se comienza a ver esa señal de fondo de ondas gravitacionales que existen sin la necesidad que exista este evento, sino que corresponden a los ecos de muchos de esos eventos de colisiones de objetos masivos, pues en todo el universo. No, y el método, pues lo que me acuerdo, que usaron también las pulsares, ¿cierto? Sí. O sea, yo como lo entiendo es que hicieron más o menos un interferómetro a nivel casi que galáctico para poder medir una onda gravitacional tan grande. Simplemente en la Tierra se queda chiquita literalmente para medir una onda gravitacional tan grande, ¿no? A eso me parece... Es cierto que es increíble porque las escalas son muy grandes y muy pequeñas al tiempo, ¿no? Saber que usted necesita una escala tan grande como la escala hasta un pulsar, que en últimas es una estrella compacta que está produciendo pues pulsos, por eso se llama pulsar, que está produciendo pulsos en ondas de radio y ondas visibles muchas veces, para ver algo tan pequeño que escapa a la imaginación. Entonces, en últimas, pues las ondas gravitacionales creo que también por eso son fascinantes, ¿no? Ahora que vuelve a estar de moda estoy pensando en Oppenheimer y quiero redondear esa idea de Oppenheimer y cómo cuando usted le explicaba en la física en Oppenheimer, que no explica nada de física en Oppenheimer, ponían como un ruidito, ¿no? Como mostraban esas partículas de polvo que se depositaban como en una película. O sea, creo que les va a tocar volver a ver Oppenheimer porque además es la imagen que me quedó en la cabeza y es eso.
es realmente una escala macroscópica en la cual vivimos los humanos bípedos y estamos intentando encontrar o describir algo tan infinitamente pequeño que ni siquiera, pues que Christopher Nolan creo que es muy, muy adecuado. Hizo una elección muy adecuada intentando describirlo como más con un sentimiento, ¿no? Con una percepción, que es eso de lo más ínfimo. Entonces, las ondas gravitacionales son algo concreto, es algo que medimos, no es algo que nos vaya a permitir tener una aplicación práctica mañana, pero desafían el entendimiento humano. Y creo que en ese sentido, al igual que todos los descubrimientos de la física, pues es maravilloso para abrirnos un poco como la ventana mental, no solamente a la física y al universo, sino a la realidad en la que vivimos.